Buenos días a todos, mi nombre es Javier Bonilla Jiménez, soy estudiante del máster universitario en formación del profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, que desarrolla la Universidad Nacional de Educación a Distancia en su centro de Talavera de la Reina. Dado que soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, mi especialidad es la educación física y dentro de este máster universitario la asignatura Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Física y Deporte, que persigue la finalidad que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias suficientes para comprender la importancia del correcto proceso de planificación de la enseñanza en educación física y deporte, considerando la diversidad, los nuevos paradigmas de aprendizaje, las variables psicológicas y el currículum. Dentro del plan de actividades de la citada asignatura, una de ellas es la elaboración de un vídeo temático sobre uno de sus contenidos, explicando las ideas principales de dicho tema y aportando algún ejemplo práctico que lo vincule la teoría con la práctica. El contenido que yo he elegido versa sobre las variables técnicas y herramientas psicológicas para la enseñanza de la educación física y entrenamiento deportivo, teniendo por título el rendimiento del deportista y su dependencia de las variables psicológicas, y este sería su desarrollo. A continuación vamos a exponer las ideas principales del tema. Pero antes indicar que el contenido que vamos a explicar a continuación está extraído del documento Buceta JM 2005, variables relacionadas con el rendimiento físico y deportivo. Si se evalúan todos los enfoques, los de los deportistas, los de los entrenadores y los de los psicólogos especializados, parecen concluir que para mejorar el rendimiento deportivo se deben adquirir conocimientos y técnicas precisas que permitan controlar las variables psicológicas más directamente relacionadas con dicho rendimiento físico y deportivo. Las variables principales relacionadas son las siguientes. En primer lugar nos encontramos la motivación, que puede definirse como el grado de interés por la actividad y o sus consecuencias. Es una variable decisiva por su incidencia en el compromiso del deportista y sus conductas, y por lo tanto también en el nivel de activación y en los procesos cognitivos. Otra variable es el estrés, es el estado de sobrealerta, la ansiedad, la hostilidad, el ánimo depresivo o un agotamiento psicológico. Son causas amenazantes para los deportistas que pueden propiciar una reacción de estrés. Dependiendo del grado de estos efectos, afectarán en mayor o menor medida al nivel de activación y a los procesos cognitivos. Por otro lado, la autoconfianza, que se refiere a la confianza del deportista en sus propios recursos y en la percepción de control que tienen de las situaciones, influye en gran medida en la motivación y en el estrés. La variable denominada nivel de activación es una respuesta fisiológica y cognitiva que viene determinada por la motivación o el estrés. Con esta presente la motivación predominan interés, retos por los objetivos y satisfacción de realizar la actividad. Pero en presencia del estrés, en cambio, aparece la incertidumbre, el miedo al fracaso, la disconformidad, etc. El nivel de activación influye en la toma de decisiones y en la ejecución motora. En el primer caso afecta a la atención y en el segundo a las variables del funcionamiento físico o fisiológico. Y por último una variable decisiva, que es la atención. Depende de su nivel de activación, su habilidad para atender los estímulos y su habilidad para controlar las interferencias. Y también viceversa, la atención influye en el nivel de activación. El rendimiento de los deportistas depende de su agresividad controlada. Este influye en la toma de decisiones y en la ejecución motora. Y sin embargo una ausencia de agresividad o el exceso de esta se relacionan con un rendimiento deficitario. Estas variables psicológicas citadas, como se ha dicho, interactúan afectando al siguiente rendimiento deportivo y lo observamos en la siguiente tabla. Si seguimos la tabla 1, podemos observar que existe una interacción permanente y bidireccional entre las situaciones medioambientales y las variables personales. Esta interacción tiene como consecuencia una percepción de la situación ambiental y por otro una percepción de los recursos propios. El producto de ambas percepciones conjuntamente será el grado de autoconfianza. Paralelamente, la percepción de la situación influye en la motivación. Si la autoconfianza es alta, se fortalece la motivación, pero sin embargo, si es baja, puede disminuir la motivación inicial, incluso convertirse en estrés. Por lo tanto, la autoconfianza es la variable que puede determinar que sea motivación o estrés el que prevalezca. En paralelo también, el estrés puede estar determinado por variables personales más generales. Estas situaciones de motivación o estrés propician la reacción de los deportistas, influyendo en su nivel de activación fisiológica y cognitiva, y también en su disposición psicológica.
El nivel de activación afectará al funcionamiento físico y psicológico y la disposición psicológica a las variables personales, cuando el deportista se enfrente de nuevo a situaciones similares. Si nos fijamos ahora en la tabla 2, en ella se intenta ilustrar el mecanismo que sigue a la tabla 1 hasta el rendimiento deportivo. Como ya ha quedado dicho anteriormente, tanto la motivación como el estrés influyen en el nivel de activación y este incide en el funcionamiento psicológico y corporal del deportista. En el primer caso, el funcionamiento psicológico influye en su atención y en todos los procesos cognitivos, afectando por esta vía la toma de decisiones. En el caso del funcionamiento corporal, en variables como la tensión muscular o la coordinación motora, afectando a la ejecución deportiva. Pero además del nivel de activación, la motivación y el estrés afectan al de procesos cognitivos diversos y por esta vía al estado emocional y su toma de decisiones. Su influencia en el estado emocional puede mediar en su salud mental, afectando a su funcionamiento general y por esa vía a su rendimiento. Por último y asimismo, el estrés puede alterar el funcionamiento corporal, afectando a la salud física y perjudicando entonces el funcionamiento general y su rendimiento. Una vez explicadas las ideas generales del tema, pasaremos a intentar poner en práctica algunos de los contenidos teóricos, vinculándolos estos con una propuesta práctica que aplicaremos en el aula de enseñanza secundaria obligatoria, en concreto a alumnos de segundo de la ESO del Colegio Santa María del Prado Hermanos Maristas, en Talavera de la Reina, centro donde realizo las prácticas del máster en formación del profesorado. La propuesta práctica intenta demostrar, como ha quedado reflejado en la teoría, que cuando el deportista cuenta con una motivación positiva y su nivel de autoconfianza es elevado, esto influye en un buen nivel de activación, que afectará a su atención y a su funcionamiento corporal, y por lo tanto realizará una buena ejecución deportiva, por lo tanto mejorará su rendimiento deportivo. Para ello, a todos los alumnos se les pasó un test escrito para que respondiesen a una serie de cuestiones referentes a las actividades deportivas en general y a una en particular, en concreto a la motivación referente a la secuenciación en la escalera de suelo, o sea, para trabajar su coordinación, intentamos demostrar su autoconfianza elevada o baja. Dicho test se ha elaborado siguiendo como modelo el cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, de Fernando Gimeno, José María Buceta y María del Carmen Pérez Llantá, profesores de esta Universidad Nacional en Educación a Distancia. Una vez contestado el cuestionario, se explicó de nuevo cómo habría de hacerse la actividad y a continuación se fue realizando por cada uno de los alumnos. En este caso observamos a Carla, que ejecuta de manera correcta la secuenciación de la escalera, demostrando su alto nivel de autoestima y autoconfianza. Si nos fijamos ahora en la evaluación relacionada con las respuestas de los alumnos en el test inicial, podemos comprobar cómo los alumnos menos motivados y que tenían menos autoconfianza en hacer bien la práctica son los que han obtenido una peor evaluación en la ejecución deportiva. Para finalizar esta exposición y a modo de resumen, conviene recordar y remarcar a todos la gran influencia que las variables psicológicas tienen sobre las actividades físicas y en el rendimiento deportivo, tanto en deportes individuales como colectivos, y tanto a nivel amateur como profesional. Muchas veces habremos oído decir, yo no encuentro la motivación necesaria, tengo mucha ansiedad por competir en la competición, tengo demasiado estrés como para rendir bien, pierdo la concentración rápidamente. Variables como la motivación, el estrés, la autoconfianza, la atención, el nivel de activación o variables de personalidad y estados psicológicos. Están todas ellas interrelacionadas e interaccionan a la vez, pudiendo afectar positiva o negativamente a las diferentes situaciones. Espero que el visionado de este vídeo haya servido para clarificar estos contenidos, que han sido obtenidos principalmente de los documentos siguientes: Buceta JM 2005, variables relacionadas con el rendimiento físico y deportivo; Gimeno Fernández, Buceta JM, Pérez Llanta, el cuestionario características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, características psicométricas, análisis psicológica. Y por último, solo me falta agradecer a don Francisco Javier Rodríguez Alonso, profesor tutor del Centro de Prácticas, que me ha permitido llevar a cabo la práctica propuesta en esta actividad, colaborando en gran medida conmigo.